Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Vamos al mensaje, hijos, y este mensaje se llama No pares de construir. No pares de edificar, te dice el Señor en esta mañana. Dios te llamó a construir y no a destruir. Dios te llamó a edificar en su obra. La presencia de Dios en tu corazón. Dios te llamó a ti, mujer y hombre de Dios, a construir en el reino. Las promesas, la palabra, construir en el fundamento de la palabra del Señor. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Necesitamos construir? Sí. Dios nos llamó a una gran obra, ¿sí? Y Dios quiere construir muchas cosas a través de ti y a través de mí. Amén. Y vamos a entender algo en esta mañana y vamos a ir al enfoque de la palabra. Y vamos a hablar del libro de Esdras en esta mañana, porque es un libro que habla de mucha construcción, habla de edificar. Cómo Dios, a través de estos líderes de tiempos antiguos, llamó a edificar su casa, el templo del Señor. Amén. Y hoy día tenemos un templo. Tú eres el templo y también este es el templo de la iglesia, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo construir con la fe, con la valentía, con el corazón correcto, la obra de Dios en tu familia, en nuestra vida y como iglesia. Dios te llamó a construir, a edificar una gran obra en el Señor. Amén. Gloria. Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 7. Vamos. Ay, mira las chiquillas, ya están listas mis niñas. Están, pero, olvídese, están pero volando las chiquillas como águila, ahí pendientes de social media. Muy bien. Esdras, capítulo 1. Del versículo 1 en adelante, amén. Vamos a leer la palabra. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro, el rey de Ciro, para poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Vamos juntos. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata, oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Amén. Vamos leyendo juntos. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos y además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey de Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leímos juntos, ¿verdad? Esto ocurrió en el año 538 aproximado antes de Cristo. 538 antes de Cristo. Dice la palabra que Israel estuvo cautiva aproximado 70 años. Fue destruida Jerusalén y fueron llevados todos los hijos hebreos, judíos, con sus familias cautivos a Babilonia. Entonces,
Llevaban 70 años de cautividad y ellos tenían una palabra profética, tenían una promesa de Dios, que llegaría el tiempo en que ellos serían liberados y se irían a su ciudad, a su país, para reconstruir el templo del Señor y ofrecer sacrificios. Ellos lloraban, ellos oraban para que viniera el tiempo del Señor, el cumplimiento de la palabra, porque querían adorar a Dios y querían entregar su honra al Señor, porque para eso habían sido llamados. Entonces Dios despertó el corazón de Ciro, el rey de Ciro, rey de Persia. Dice que Dios lo despertó, lo tocó y puso su palabra en él y puso su movimiento, ¿verdad?, de dejar ir a sus hijos para que fueran a preparar el lugar, a construir el templo que estaba destruido, a edificar los muros. Amén. Entonces dice que sobrenaturalmente este rey se le reveló a Dios. Era un rey de Persia. No tenía costumbre judía, no conocía a Dios, pero Dios le habló y le dijo: deja ir a mi pueblo porque me tienen que ir a adorar, tienen que ir a edificar. Amén. Y eso es lo que Dios te quiere decir en esta mañana, que Dios te llamó a edificar su obra, te llamó a construir su obra con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con la promesa, amén, con un plan del cielo para tu vida y para tus generaciones. Amén. Entonces dice la palabra que les dijo, y todos sus vecinos, mira el orden, el rey dio un decreto, y todos sus vecinos van a ayudarlos con oro, plata, los van a proveer, les van a dar animales para que ellos salgan bendecidos de aquí de Babilonia para que edifiquen el templo. O sea, Dios les dio provisión. Diga, provisión. Cuando Dios te da una visión, Él te da provisión. Mira. Cuando Dios te da una visión, Dios te da provisión. Nada te va a faltar. Amén. Cuando Dios te llamó a construir para Él, cuando Dios te da un sueño que viene del Señor, que va a glorificar a Dios, Dios te va a proveer. Nada te va a faltar. Amén. Entonces ellos llevaban 70 años orando, buscando al Señor, para que ellos pronto pudieran salir de ahí de la cautividad y preparar morada para el Dios de Israel. Sí, porque ellos eran hijos del Señor, tenían un llamado, un destino, un propósito, igual que tú y yo ahora. Amén. Entonces, Dios mueve el corazón del rey de Ciro, el rey de Persia, año 538 antes de Cristo. Amén. Entonces, dice que ellos salieron provistos, llenos de fe, para edificar la obra de Dios. Diga, para edificar la obra de Dios. Amén. Gloria. ¿Y qué pasó? Algo pasó. ¿Sí? Vamos a Esdras 4, 1 al 6. Mira lo que pasa cuando hay una gran obra que Dios ha puesto en tu mano. Mira lo que sucede. Y esto pasa hoy también. Vamos a Esdras 4, 1 al 6. Dice: cuando los enemigos de Judá, lea conmigo, los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran las tribus de Dios que habían sido llevadas cautiva, pero que habían salido para construir, dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Les venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron: no, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solo construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, el rey de Persia.
Entonces los habitantes del lugar intentaron, ¿qué dice? Desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedir que se siguiera trabajando en la obra. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran los planes del pueblo de Dios. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío, el rey Darío, subiera al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes, el otro rey que venía después, comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Israel. ¿Puede entender lo que pasó? Cuando ellos comenzaron, cuando Dios le abrió los cielos, cuando Dios le dio una palabra poderosa, ellos comenzaron a trabajar en la obra de la reconstrucción del templo. ¿Qué pasó? Los enemigos de Israel, de Judá, de Benjamín, que son hebreos, judíos, cierto, que tenían un plan, un proyecto de Dios, del cielo, habilitado con toda la cobertura de Dios, con todo el respaldo del Señor, que dice que se levantaron enemigos en su contra para detener la obra poderosa del Señor. O sea, quiere decir que cuando Dios te da un plan, una obra para Él que tú tienes que construir, se levantará guerra en tu contra. En tu familia, puede ser hasta de los propios tuyos, en la situación que sea alrededor tuyo, tomará a alguien para destruir la obra de Dios. Algo hará el enemigo, porque el enemigo no descansa. El enemigo de Dios es el mismo enemigo tuyo, Satanás y sus demonios, que usa personas para dañarte, para destruirte, para estorbar el propósito grande de Dios. Amén. Entonces, tú tienes que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y que Dios, recuerda, te llamó a construir y no a destruir. Te llamó a edificar y a mantenerte fiel en la palabra y en la obra del Señor. Amén. Entonces, siempre que tú decidas hacer la obra de Dios e impactar al mundo con el propósito de Dios, se levantará oposición. Dice que el que busca a Dios recibe persecución, y lo hemos visto en la Biblia, como siempre el enemigo se trataba de desbaratar los planes de Dios, de mentir, de levantar calumnia, de engañar, de dividir, de hacer que la obra de Dios no prospere. Siempre, en todos los tiempos. No es ahora, es de toda la vida. Amén. Amén. Entonces dice la palabra que estos enemigos fueron a presentar cartas al rey Ciro, al rey Darío, al Artajerjes, todos los reyes persas que venían. Estos enemigos truncaron y quisieron truncar 1000 veces el plan de Dios. 1000 veces. De hecho, la obra de Dios se detuvo por un año y por mucho tiempo, muchas veces, cuando ellos estaban edificando. Eso lo dice la palabra. Amén. Y ellos se levantaban para desanimar a los sacerdotes. Leímos recién, ¿no? Para desanimar, ¿sí? Para que no avanzaran en la construcción, porque esa construcción tenía un gran propósito, de adorar al Dios verdadero, de abrir los cielos, de la bendición se derramara hasta que sobreabunde, porque ellos, cuando tenían el templo dispuesto para presentar sacrificios, los cielos se abrían a favor de Israel. Milagros poderosos sucedían cuando levantaban el altar. Amén. Entonces el enemigo lo quería tener ahí sin altar, sin adoración. Y eso es lo que el enemigo quiere: tapar tu adoración,
destruir tu alabanza, tu entrega a Dios. El enemigo busca cómo apartarte del Señor. Esta es una casa adoradora, es una casa intercesora, es una casa que adora a Dios y que está impactando las naciones. La palabra está corriendo, hay una unción de alabanza, hay poder de Dios en la casa del Señor, de la iglesia del mundo. Y esta es una iglesia para las naciones. Amén. Entonces, el enemigo nunca va a querer eso. Nunca va a querer que la obra de Dios prospere. Entonces tú tienes que saber con quién te estás enfrentando. ¿Qué debes permitir y qué no debes permitir? ¿Cómo debes correr la carrera en este tiempo con el Señor? ¿Cómo debes serle fiel y leal con integridad y servir al Señor? Amén. Se tienes que ser muy cuidadoso. Entonces ellos comenzaron a levantar calumnias y empezaron a mentirle a los reyes de Persia para que ese pueblo de Israel no le edificara templo al Señor. No querían que construyeran. No, si nosotros también queremos construir con ustedes porque vamos a levantar la obra juntos. Mentira, eran una manga de mentirosos y de divisores. Querían, mentira, meterse en la obra, edificar supuestamente, pero lo único que querían era que cayera la obra, no edificarla. Amén. Entonces, pero Israel tenía todo el respaldo del Señor. Diga, aliento de vida. La iglesia del Señor tiene todo el respaldo del Señor. Amén. Dios le había abierto las puertas, los envió con provisión, le dijo, vayan, edifiquen. Yo desperté el corazón de Ciro y todo lo que les he declarado lo cumpliré en medio de ustedes. Ustedes me edificarán obra, me edificarán templo, yo me descenderé sobre ustedes y todas las promesas que les he declarado se cumplirán. Amén. Serán benditos, las naciones los llamarán benditos, mi presencia irá con ustedes, todas las promesas. Amén. Entonces, a pesar de eso, diga, a pesar de eso, se levantaron demonios a injuriar, a descalificar y a destruir para querer matar lo que Dios había puesto en ellos. Se encargaron de hacer todo lo posible para destruir la obra de Dios. Y enviaban mentiras, estafaban, inventaron mil cosas para llegar al rey de Ciro o al rey Artajerjes, a los reyes que estaban ahí, para detener la obra. Eso mismo pasa hoy día. Eso mismo pasa hoy día. Hay gente que se levanta para destruir. No para edificar, para destruir. Y Dios, usted no lo llamó a eso. Dios, usted lo llamó para edificar. Somos constructores de la obra del Señor, no para destruir. Y hoy día, asimismo, se levantan opositores insidiosos, envidiosos, celosos, amargados, que lo único que quieren es destruir y apagar tu brillo, apagar la obra de Dios, porque a ellos, como les va tan mal, como no tienen ningún fruto, como viven en una tiniebla, entonces tratan de meter a todos los más que puedan para poder cumplir el plan de Satanás. El plan del enemigo es matar, robar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida, vida y vida en abundancia. Están la luz y las tinieblas. Así de simple. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que no quiere tener la luz en su corazón y por mucho que tú les prediques y tú les hables, no quieren ser transformados. No quieren ser cambiados. Amén. Entonces el enemigo los usa para destruir el plan perfecto de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra que la cizaña crece con el trigo. ¿Usted sabía eso?
Eso está en Mateo 13, 24, 25. Dice Jesús, Mateo 13, 24, 25. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y eso pasa hoy en día. Amén. Pero Dios me llamó a construir. Dios me llamó a edificar. Amén. Dios me llamó a extender el reino, a hacer la obra del Señor, a hablar bien, a ser una bendición para los demás, no una maldición. Dios me llamó a ser luz en medio de las naciones. Amén. Entonces, cuando hay una iglesia que quiere hablar del reino, amén, cuando hay una iglesia que quiere hablar la verdad y no le llama lo bueno malo y lo malo bueno, porque hay iglesias que son light y hay cristianos que son light. Entonces, cuando tú les predicas a algunos cristianos que tienes que ser transformado, que tienes que venir al discipulado, que tienes que congregarte y les predicas la palabra sin adorno, porque la palabra de Dios es radical. Dice la palabra: al tibio lo vomitaré de mi boca. O eres tibio o eres caliente, ferviente con el Señor, apasionado. Porque al tibio, mira qué fuerte es el Señor, lo vomitaré de mi boca. Cuando hay una iglesia que quiere discipular a la gente con la palabra, que quiere enseñar lo que Dios dice, se levanta el enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces las obras de las tinieblas quieren mantener a la iglesia dormida. No le gusta a la iglesia que le digan nada. Quieren vivir igual como viven afuera en el mundo. Si te corrigen mucho, tú te enojas. Si Dios te habla muy fuerte, también te enojas. Si Dios te dice que tienes que cambiar, no quieres. Si Dios te dice que tienes que venir al discipulado de la iglesia Aliento de Vida, no me digan nada, a mí no me digan, porque yo quiero vivir mi evangelio a mi manera. Entonces tuercen la verdad de Dios porque no quieren recibir el evangelio real y fidedigno de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice que Él busca verdaderos discípulos, que es lo que se predica en Aliento de Vida. ¿Qué se predica en la iglesia verdadera del Señor? Dice que el que quiera ser mi discípulo debe abandonar su propia manera de vivir, tomar la cruz, renunciar, morir al yo y seguirme. Eso es lo que se predica en la iglesia del Señor, aquí por sobre todo. Se predica morir al yo, se predica renunciar, se predica el evangelio. Pero hay gente que no le gusta que le prediquen el evangelio. Entonces se enojan y se van de las iglesias porque le dieron muy duro. Entonces dicen que los maltratan. Y es la palabra de Dios que te está enseñando que tienes que dejar de ser un rebelde y tienes que dejar que Dios te transforme. Entonces los detractores, los divisores, tuercen el evangelio porque no les gustó la palabra de verdad. Entonces se van porque no se sintieron bien, porque querían vivir el evangelio a su manera. No se sintieron bien. Y el evangelio no es para que te sientas bien. El evangelio es cambio. El evangelio es morir, tomar la cruz y decirle que sí al Señor. Agradar a Dios, no al hombre. En esta casa se predica el evangelio, pero no mucho les gusta. Porque les gusta ir a una iglesia donde nadie les diga nada, donde ni siquiera se vean, por que pasen desapercibidos y que nadie les enseñe. Y discipulado es formación, transformación. Cuando Dios te llama, te transforma. No puedes seguir el mismo. No puedes vivir la vida a tu manera. Pero como a la gente no le gusta, se va enojado y quiere vivir su propia manera y busca una iglesia donde todos le digan que es bonito, qué lindo.
Mire, llegó atrasado. ¡Qué lindo! Mire, no vino el discipulado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No se preocupe, nanay, nanay. ¡Qué lindo! Viene cuando quiere, tan tarde mal y nunca. Ni se dieron ni cuenta que viniste, que faltaste. ¡Qué lindo! Eso le gusta a la gente. A los que no son verdaderos discípulos. A los que no han querido ser guiados por el Señor. A los que no quisieron morir en el altar. Y en esta casa se predica muerte. Porque para ser un discípulo hay que morir. Y eso es edificar la iglesia. Hoy día hay mucho evangelio light por ahí. No importa. En la vida, el Señor te ama, Dios es amor. Dios es amor. Pero no están predicando la palabra. No están predicando. La palabra te limpia, te purifica, cambia tu vida. Y es arrepentimiento. El que no quiere arrepentirse, el que quiere seguir la vida como antes, no entiende nada. Entonces cuando te predican algo que fue fuerte, fue para mí, me apuntaron con el dedo, me maltrataron, me dijeron, la palabra es la palabra tienes que recibirla con humildad. El Señor dice que de los humildes es el reino de los cielos. Que aquellos que tienen un corazón como niño y reciben la palabra son los que van a desarrollar el propósito. Los que dejaron el pasado y dejan ahora que la nueva vida de Cristo pueda hacer su obra completa contigo. ¿Entiendes? Y eso es edificar el templo. Y Dios llamó a sus hijos a edificar su templo. Dios te llamó a edificar y a construir. Amén. Dios nos llamó a hacer su obra. ¿Sí? Dios nos llamó a hacer su obra. Pero para eso tengo que dejar que Dios me transforme. Y no tomar las cosas de Dios de una manera negativa. Sino estar dispuesto a ser ese hijo que se edifica, que construye la casa en la roca, para que la casa no se le caiga. La roca es Cristo, el fundamento, la palabra. Pero hoy la gente no quiere, edifica la casa sobre la arena. Entonces cuando vienen los vientos, los ríos, la casa se destruye. El matrimonio se te va a las pailas. Porque no quisiste un evangelio real, porque no dejaste que nadie te enseñara, porque no quisiste tomar el consejo. Te rebelaste contra la palabra, no te rebelaste contra nosotros, te rebelaste con la palabra. Y esos rebelados andan de iglesia en iglesia, murmurando, echando el veneno, criticando, destruyendo, porque son árboles desplantados, árboles que hacen daño, que buscan un lugar y otro, pero como no se sienten bien, como no le hacen nanay, entonces buscan una iglesia religiosa donde nadie les diga nada. Esos árboles nunca van a dar fruto, porque el evangelio es muerte. El evangelio es morir al yo y dejar que Cristo viva en mí. Y esta casa predica eso. Por eso no está llena, porque no todo les gusta eso. Cuando los corrigen, lo primero que hacen es irse a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar, porque no quieren ser formados. Entonces su corazón está lleno de veneno mortal, viven su propia vida y se van a morir amargados. Es una pena, es una tristeza. A los hijos de Israel les pasó eso. Eran de su mismo pueblo, pero cuando ellos vieron que sus hermanos estaban construyendo, en vez de apoyar la obra, en vez de bendecir la obra, la comenzaron a destruir, a murmurar en contra de ellos, a llevar un mal reporte, a calumniar, a engañar. Y ese es diablo, eso es cizaña, eso es de Satanás mismo. Diga, a mí no me puede pasar eso. Yo no puedo ser un portal de demonios. Yo tengo que dejar que el Señor me forme y ser una bendición para la obra de Dios, no una maldición. La iglesia del Señor.
Ay del que habla en contra del Señor y de su iglesia, dice el Señor. Dice la palabra que hasta David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios dijo: David, mi hijo, conforme al corazón de Dios, dijo David, el dulce salmista de Israel. Dice que cuando él tuvo la oportunidad para destruir a Saúl, donde Dios ya se había apartado de Saúl, del rey Saúl, dice que él, pudiendo levantar la mano contra Saúl, no la levantó, porque tuvo temor de Dios en su corazón. Dijo: yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Y hay gente que toma muy a la ligera y comienza a hablar de los hombres de Dios que Dios ha puesto, o de los hermanos, o de una iglesia, y maltrata en vez de bendecir. Y lo único que van a comer es lo que han sembrado, porque lo que siembro cosecho. Que Dios me libre de eso, porque yo no estoy para destruir la iglesia, yo estoy para edificar la iglesia. Amén. Entonces cuidado con lo que hablamos. No seamos como los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran los mismos hijos de Israel, que miraban cómo hacían la obra, pero en vez de unirse, edificar, construir, entonces se dedicaban a destruir, a levantar calumnia, a levantar mentiras. E incluso cuando tú no haces nada por la iglesia del Señor y te quedas callado, también estás avalando. ¿Por qué? Porque también estás omitiendo. Tú tienes que dar testimonio de quién es Dios en tu vida y bendecir, no maldecir, bendecir. Dios te dice: bendice a tus enemigos incluso. Ese es el evangelio del reino. Amén. Ese es el evangelio del reino. Pero en todas partes van a haber detractores y divisores, porque cuando hay una gran obra poderosa como aquí en Aliento de Vida, usted sabe que Aliento de Vida está impactando a las naciones. Hay iglesias hoy, no es la única, muchas iglesias hermosas están impactando las naciones. Usted es la iglesia del Señor, porque esto es un templo hecho a mano, pero usted es el templo verdadero. Están impactando naciones, pero el enemigo siempre se encarga de robar, de destruir el diseño del cielo. Entonces a ellos les pasó lo mismo. Amén. Les pasó lo mismo. Porque el diablo se retuerce cuando hay una iglesia adoradora. Diga: Aliento de Vida, una iglesia adoradora, una iglesia intercesora, una iglesia que ama a Dios, que no adorna el evangelio como le gustaría a los demás, que habla las cosas como son, que somos radicales, porque Dios ama la santidad. Y aunque a usted no le guste, hermano, el evangelio que predicamos, nosotros se lo vamos a predicar, porque es la palabra de Dios. No vamos a cambiar la estructura, no vamos a cambiar la visión. La visión de esta casa es predicar el fundamento bíblico. Lo que es de Dios es de Dios, lo que no es de Dios no es de Dios. No te podamos adornar el evangelio para que tú no te vayas. No te podemos adornar la palabra. La palabra es una sola. Y tenemos que hablar la verdad de Dios. Amén. Por eso que tenemos fruto, porque somos radicales. Por eso que somos adoradores, porque somos radicales. Por eso que Dios nos está extendiendo, porque somos radicales. Pero con amor, radical, con amor. Con el amor. Dios ama al mundo, sí. Dios ama al pecador, por supuesto. Pero si te sientas en la silla, tengo que decirte que Dios aborrece el pecado y que tienes que ser transformado. Te lo tengo que decir. Porque ese es Cristo. ¿Me entiendes? Y la palabra va a comenzar a transformarte a la medida que tú quieras ser transformado. Y esa transformación dará fruto. No serás un árbol desplantado, no serás una cizaña, serás el trigo. Y el trigo se doblega ante la presencia del Señor. El trigo obedece, el trigo deja que Dios lo guíe. El trigo tiene un corazón de hijo. Mala cizaña rebelde. Va por todas partes sembrando mal. Sale de una iglesia, se va a otra iglesia, después se va a otra iglesia y se va a otra iglesia, sembrando maldad. Diga: a mí no me va a pasar eso. Que Dios nos libre, ¿eh? Que Dios nos libre, porque hay un Dios de justicia que todo lo ve, que todo lo sabe. Y generalmente tengo testimonio de eso, que gente que
habla veneno, que distorsiona el evangelio, termina súper mal. Lamentablemente, termina súper mal. Entonces te diga, a mí no me puede pasar eso. Tengo que ser uno de los que edifica, que la palabra de Dios me transforme, que me cambie. Si Jesús contigo dice que Dios, el Padre que ama, lo disciplina, lo forma, lo disipula. Pero no todos quieren ser discípulos. ¿Qué quieres que te diga yo? Entonces el diablo se te mete en el corazón, porque no quieres ser discípulo. Y Dios te llamó a ir y a ser discípulos, para que Cristo viva en ti, para que vayas y hagas el reino de Dios y su justicia. Amén. Para hacer luz a las naciones. Y eso es aliento de vida. Amén, iglesia. Aleluya, gloria. Santo es el Señor. Entonces nosotros vamos a seguir predicando la palabra del reino, aunque el diablo se revuelque. Que se revuelque. Que se revuelque. Que se revuelque. ¿Ah? Nuestros frutos hablan. Aquí en esta casa hay frutos. Y buenos frutos. A Dios gracias. ¿Sí? Y también en muchas iglesias del Señor hay muchos buenos frutos. Conozco. El pastor Franco viaja desde los 15 años con el papá, la mamá, su hermano. Y viajamos, hemos tenido de muchos años un ministerio familiar y hemos visto iglesias muy lindas, 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 que aman a Dios de diferentes formas, pero aman al Señor. Entonces, hay frutos porque sus pastores viajan por las naciones trabajando y predicando el evangelio del reino. Desde los 15 años, de muchos años, antes que fuéramos pastores, servimos al Señor con integridad, con esmero, con esfuerzo. Sus pastores de la casa bendicen esta obra. Trabajan sin parar para bendecir la iglesia. Para que tú tengas una sillita linda donde tú te puedas sentar, estar con tu familia. Trabajan sin parar, viajando a veces. Aquí no hay reunión, pero el pastor Franco está viajando por las naciones predicando en iglesias chiquititas, en iglesias grandes, con el pastor Christopher, a veces con el papá, sin parar, sin descansar, llevando la palabra, bendiciendo la iglesia del mundo, porque viaja por las naciones. Amén. Son pastores íntegros. Todo lo que ellos trabajan lo ponen en la iglesia. Y eso usted lo sabe. Los que trabajan con nosotros lo saben. ¿Quiénes somos aquí en aliento de vida? A Dios gracias. Dios ha guardado nuestro corazón con integridad. Porque si no somos íntegros. ¿Sí? Oramos siempre por eso. ¿Sí? Pero no podemos dejar de predicar la palabra que Dios dice. Le gusta o no le gusta a la gente. Tuerza o no lo quiera torcer. Pero en esta casa hay buenos pastores. Amén. Trabajamos con los niños, trabajamos con los jóvenes, trabajamos en una iglesia que trabaja, no para. El pastor dice, faltó algo, hay que poner los aires, allá colocándolo. Y si nadie tiene dinero, yo coloco el dinero para los aires. ¿Qué pastor es así? Ay, sí hay. Pero usted tiene en esta casa pastores generosos, pastores que aman la visión, que aman la obra, pastores que aman predicar. Entonces eso estaba pasando con Israel cuando comenzaron a construir el templo. Nosotros estamos construyendo este altar para el Señor, para las naciones. Y usted tiene que darle gracias por la obra de Dios en este lugar, porque usted es parte de esa obra. Usted es parte de esa obra íntegra, honesta. Y tiene que caminar y construir junto con nosotros, porque Dios te llamó a edificar. ¿Y cómo construyo, pastor, con ustedes? Unidos, apegados a la visión que Dios nos dio. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Servir a Dios por sobre todas las cosas. Gente que no le gusta servir, viene años a la iglesia, no sirva. Y si le dice que sirva, se enoja, se va, porque nunca quiso servir. Nadie te va a obligar, pero no te vayas enojado. Nosotros queremos que crezcas,
que te desarrolles, que Dios avive la obra de Dios en ti, que dé fruto. Eso predicamos. Entonces, ¿cuál es la visión de la casa? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre decimos lo mismo. Amar a Dios, morir al yo, renunciar al pecado, seguir a Cristo. Ese es el mensaje de aliento de vida. La palabra, discipulado. Que se vean los frutos en tu vida. Y a ser discípulo a todas las naciones. Una casa evangelística, una casa que le gusta orar, le gusta interceder. Y todos los que vienen a servir tienen que venir a orar. ¿No te gusta que te digan eso? Qué pena, porque es lo que Dios te está diciendo. Entonces los que no creen en Dios tuercen la palabra. Entonces, esta es la visión de la casa. Y para que tú construyas con nosotros, tienes que caminar en lo mismo. Esa es la visión de Dios. Dios te lo dice en la palabra. No es un invento de nosotros. Y tú tienes que recibirlo con un corazón humilde. Porque así te pide el Señor que lo hagas. Amén. Amén, hijos. Entonces, ¿qué más te enseñan los pastores de la casa? Los pastores de la casa te enseñan a obedecer al Señor, ¿verdad? A discipularte para ser transformado. Cosa que a alguno le da urticaria, ¿ya? Otra cosa que te enseña el Señor, a dar, a ser generoso. Porque Dios lo dice en la palabra, que tienes que dar, que tienes que bendecir la obra. Porque la obra tiene que crecer cuando tú eres generoso. Y si tú te preocupas del reino, de la casa de Dios, Dios se preocupará de la tuya. Eso es bíblico, que tienes que dar. Si creemos en los diezmos, no creemos que te va a venir un rayo y Dios te va a partir si no diezmas. No, siempre lo hemos dicho. Pero creemos que hay una bendición para el que diezma. Creemos que por fe se diezma. Pero no solo se diezma. En este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Deberíamos de dar más que un diezmo para el Señor. No dar calculado, sino mucho más. Creemos en eso. Que la obra se sostiene con recursos. Dios lo dice. En todas las cartas de Corintios, Pablo, todos tenían que ser generosos. En la iglesia de los apóstoles vendían hasta sus propiedades y las entregaban en el altar para la obra. Eso no ha pasado todavía aquí. Pero eso es bíblico. Esa es la visión de la casa. Te enseña a dar. ¿Y cuántos testimonios tenemos acá de lo que han dado? Hace poco tuvimos una conferencia. Dios nos motivó a dar a una familia de escasos recursos. Y los hijos que lo hicieron dieron testimonio que Dios les devolvió automáticamente el dinero que habían puesto para comprar mercadería a un hermano con su familia con necesidad. Hemos tenido muchos testimonios de los hijos fieles que dan a la obra del Señor, ya tienen sus propias casas, que nunca habían tenido su casa propia, y Dios les desató la bendición para ellos. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Amén. Entonces nosotros predicamos la Biblia, la palabra. No podemos predicar otra cosa. Te lo tenemos que enseñar. Nosotros somos testimonio de todo lo que Dios ha hecho cuando no éramos pastores y dábamos sábados, domingos, sirviendo sin parar en la obra del Señor. Y un día el Señor me sacó del trabajo. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo ese sueldo mensual. Era vendedora de seguros médicos. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Dios mío, porque uno está acostumbrado con su dinero, ¿no? El pastor trabajaba también. Y cuando Dios nos llamó tiempo completo al ministerio, el Señor tenía una promesa de que nada nos iba a faltar. Y Dios nos ha sustentado, aun cuando todavía no éramos pastores, nos comenzó a sustentar y a bendecir. Porque cuando Dios te da una visión, te da provisión. Cuando la visión viene de Dios, cuando el sentir viene de Dios, el Señor te provee. Cuando tú estás caminando en la palabra, estás edificando, estás honrando la casa, Dios te provee. Nosotros éramos una familia que siempre edificaba.
que aunque muchos partían de la iglesia hablando peste de la iglesia, hablando peste de los vecinos, nunca lo hicimos. De hecho, nosotros cuando partimos de la iglesia, que llevábamos como 16 años porque nunca fuimos unos desplantados, siempre nos fuimos de ese lugar para abrir la obra y nos fuimos como corresponde. Entonces eso Dios lo honra. Porque cuando tú sabes honrar, respetar el manto, respetar la iglesia, entonces Dios te bendice. Bendice tu tierra, bendice tu generación. Amén, iglesia. Entonces somos testigos cómo Dios nos ha bendecido. Porque un día decidimos poner a Dios primero. Y es lo que predicamos aquí. Predicamos palabra. Y Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Y todos los hijos que están aquí van a ser bendecidos porque están creyendo en la visión, porque están caminando en ella. Sus hijos van a ser bendecidos y los hijos de sus hijos también. ¿Cuándo caminas en la visión? Cuando te pones bajo ella, bajo la cobertura de tus pastores. Caminas creyendo a la palabra, que tus pastores son íntegros, son verdaderos, hablan la palabra. Lo demás no viene de Dios. Lo demás es satánico. Tú puedes estar aquí, pero no creer a la visión. Y murmurar en otra parte. O ir a otra parte y murmurar de esa parte. Y estar inconforme en cada lugar donde tú vas. Porque los murmuradores duran muy poco tiempo en un lugar contento. No va a faltar. Esos mismos están allá. Luego van a hacer lo mismo allá. Van a hacer lo mismo allá. Y lo mismo acá. Hay gente que yo he recibido aquí herida. Y las he albergado con el corazón pastoral. Pero han hecho lo mismo aquí. Lamentablemente. Han hecho lo mismo. Y uno los alberga porque es pastor. Pero en vez de edificadores, son detractores. Y eso es doloroso para uno. Porque Dios no nos llamó a eso. ¿Me entiendes? Si tú vas a estar en un lugar, estate bien en un lugar. Construye con un buen corazón. Y si no, busca otra iglesia y construye en esa iglesia. Edifica. Valora el lugar donde Dios te ha puesto. Honra a los hombres de la casa, porque eso te va a traer bendición a ti. Vas a ser una rama fructífera, vas a florecer, vas a extender tus ramas donde estés. Vas a ser bendición, no maldición. No vas a ser un destructor. Entonces estos hombres comenzaron a hablar mal, y ellos dijeron, no, el Señor nos ha dado una palabra, vamos a creer en ella. Y comenzaron a hacer la obra. Luego hablaron con otros reyes y también luego siguieron orando, siguieron clamando, hasta que uno de ellos, el rey Jerjes, da otro edicto y dice, dejen a los hebreos edificar. Y tú tienes una palabra que Dios te ha dado toda la cobertura para edificar la palabra de Dios en tu vida, en tu familia. Y tú tienes que creer a ella porque hay gran bendición. Amén. Y vamos a ir acá. Esdras, capítulo 7, del 6 al 10. Esdras 7, del 6 al 10. Dice que Dios tomó a un hombre llamado Esdras, de los mismos que habían sido llamados para edificar, que Dios había rescatado de Babilonia, que tenía un propósito y una visión. Y dice, Esdras subió de Babilonia. ¿Qué dice? Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Escuchen, pastores de Aliento de Vida y hermanos, Dios nos va a proveer todo. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que había un escriba diligente, ¿sí? Que buscaba a Dios con todo su corazón para inquirir en la ley del Señor. Vamos al 7, otro más.
8. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de este año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido, ¿qué dice? Había decidido estudiar y obedecer la ley, la palabra del Señor, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Dice que la mano de Dios estaba sobre este líder Esdras, escriba, sacerdote de Dios, porque decidió en su corazón inscribir en la palabra, obedecer la ley del Señor y enseñarla para construir el templo. Dice que la mano de Dios estuvo sobre él, y el rey dio otro decreto donde mandó que tuvieran todo el permiso, toda la cobertura para hacer la obra del Señor. Y eso es lo que está pasando en Aliento de Vida. Dios nos ha dado cobertura. Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque estamos decididos a buscar a Dios y a aprender la palabra, predicar la palabra y enseñar la palabra a las naciones. Amén. Y dice que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. Así, pastores de Aliento de Vida, la mano del Señor está sobre la iglesia. Y hermanos, amén, cuando nos disponemos a honrar a Dios, de ser íntegros en obedecer la palabra, en servir a Dios, en edificar la obra, Dios te respaldará y te abrirá los cielos. Amén. Dios te respaldará, y aunque el enemigo se retuerza y quiera hablar estupideces, el Señor va a desbaratar todos esos planes del enemigo que se han querido levantar contra ti. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer al Señor, servir a Dios, poner a Dios por sobre todas las cosas y no adornar el evangelio. Realmente buscar la santidad, dejar que Dios te transforme, te cambie, te discipules, deje que Dios, la mano de Dios esté sobre ti y tú puedas llevar esa bendición a tu familia, a tus hijos, amén, y a todos los donde Dios te lleve. Amén. Entonces, Esdras era un hombre respetado, conocedor de la palabra. Preparó su corazón y dijo: no voy a claudicar entre dos caminos, voy a ser fiel a Dios, voy a ser íntegro y voy a servir al Señor. Vamos a Habacuc 2, 2 al 3. Habacuc capítulo 2, del 2 al 3. Profeta Habacuc. Dice así, en Reina Valera. Para este texto, Reina Valera. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué dice? Dios te ha dado una visión. La visión de Dios en tu corazón, de la obra de Dios. Dios le ha dado una visión a Aliento de Vida, de llevar la palabra a las naciones, de establecer el reino de Dios, de hacer su obra, de establecer un altar para el Señor, de rendir corazones, de alcanzar vidas. Amén. De cambio, de arrepentimiento, de transformación, de hacer discípulos a todas las naciones. Y la visión está corriendo. Está corriendo dentro de ti y está corriendo por las naciones. La visión de la iglesia, la palabra de Dios, la visión de Dios ya está corriendo. Dice: escríbela para que corra. Deja que Dios escriba la visión en tu corazón. Ámala, atesórala, come de ella, porque esa visión te sustentará, te abrirá puertas y te bendecirá. Amén. Dice: escribe la visión, camina en ella, corre, deja que el reino corra.
en tu vida, en tus hijos. Deja que el reino corra por las naciones. Predica la palabra. Postea aliento de vida, las palabras predicadas. Evangeliza con tu iglesia. Trae gente a la casa. Tú deberías estar con gente. Escribe la visión y corre en ella. Déjala que avance. Deja que fluya. Deja que Dios fluya en ti. Deja que aliento de vida, que la presencia de Dios fluya en ti y se multiplique, porque déjame decirte que la visión ya está corriendo. La visión ya está corriendo, está alcanzando naciones. Aliento de vida estará en las naciones. Aliento de vida ya está corriendo por las naciones. Amén. Si tú lo crees, di amén y da un aplauso si estás corriendo en la visión. Porque si tú corres en la visión te llevará. La visión te llevará como alas de águila y te hará correr y te hará permanecer. Mas si te bajas de la visión, entonces tu vida no provocará ningún impacto. Pero Dios te llamó para algo grande. En esta casa, diga, en esta casa. Amén. Entonces comienza a hacer la obra de Dios con tu iglesia. Deja que Dios te construya y tú construye la obra de Dios. Edifica. Dice que mire cómo edifica cada uno. Alguno edifica con oro, con plata, con madera. Mira cómo edifica. Edifica sobre el fundamento, no sobre tu vida. Edifica sobre el fundamento. Esta obra no para. Esta obra va a correr por las naciones. Esta obra es una visión de Dios. Esta obra nació en el corazón de Dios. Amén. Y eso lo vemos, tenemos frutos. Usted sabe que con nosotros venimos de la iglesia de allá, de una casona grande, muy linda, porque comenzamos con excelencia al tiro. Los que caminan con nosotros están tomando la visión, están creyendo en ella. Amén. Los que están hasta hoy. Y algunos se van a ir, como se han ido ya, pero los que están tomando la visión de excelencia de esta casa siguen caminando con nosotros. Dios va a añadir a otros más y vamos a crecer y nos vamos a multiplicar y vamos a extender y nos vamos a ensanchar. Usted sabe que cuando comenzamos a construir este templo que es de excelencia, no teníamos el recurso, pero como es una visión de Dios, Dios proveyó y hicimos este templo hermoso. Dios seguirá proveyendo porque la obra es de Dios. Esta obra no para. Esta obra correrá con el corazón correcto. Amén. Corazones de hijos llamados a construir en la obra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria. Dice la palabra en Isaías 55:10. Busque Isaías 55:10, 11. Dice que la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer y germinar y producir la semilla al que siembra. Amén. 10:11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hace crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, dice el Señor, sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Hay una palabra que está dando fruto aquí y va a seguir dando fruto. Hay una palabra poderosa, profética, que está dando fruto. La mayor profeta es la palabra de Dios. Deja que fluya, porque todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Correrá y alcanzará. No dejes de creer, porque lo que Dios ha enviado, dice el Señor, como esa vara que reverdeció de Aarón, la palabra va a producir el fruto. Dice, yo me apresuraré, dice el Señor, para ponerla por obra. Hay una palabra que Dios tiene para ti, iglesia, y es una palabra de bendición, y tienes que dejar que esa palabra dé fruto, porque Dios le va a dar el fruto. Si tu corazón
está dispuesto para creer a la visión. Dios nos proveerá. Dios nos proveyó ayer, nos proveyó hoy y nos proveerá mañana. Alcanzaremos vida, ensancharemos y produciremos lo que Dios quiere producir en nosotros. Amén, iglesia. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Dios quiere alinearte como un gran ejército del Señor para correr en la visión. ¿En la visión de quién? ¿De un hombre? No. En la visión de Dios. En la visión de la palabra de Dios. En el evangelio del reino. Dios quiere que tomes tu posición y seas un vigilante que ora, que cubre la casa, que intercede por sus hermanos, que intercede por sus pastores, que intercede por sus familias con el corazón de Dios para edificar y construir por el legado de tu familia, por el legado de tus hijos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Aquí estamos construyendo para cosas grandes. Hay legado, hay familias que estamos formando, hay niños que estamos preparando para ser pastores, evangelistas con palabra. Aquí nosotros no los entretenemos a los niños aprenden la palabra y ellos van a ser guerreros del Señor. Cuando estábamos construyendo la iglesia, en medio de la construcción, edificando la iglesia, vivimos cosas difíciles. Pero Dios nos dio una palabra. Tuvimos soldados aquí. Hay uno de ellos que partió a la presencia del Señor. Se fue antes que nosotros, que también nosotros vamos a ir para allá. Pero esta obra ha tenido sangre y lágrimas. Porque para construir no es fácil. Hay que tener el corazón de un hijo que le cree a Dios en medio de todas circunstancias. Y hay unas palabras que yo no me olvido. De ese hijo que partió a los brazos del Señor cuando estaba edificando la obra, en sus momentos últimos días, él me dijo: pastora, la obra tiene que continuar. La obra tiene que seguir. Aliento de vida va a ser grande. La obra no para. La obra sigue. Me habló tan clarito. Mientras yo oraba por él, yo estaba orando por él porque había ocurrido un accidente en medio de la construcción. Y él estaba tan clarito y tan lúcido que mientras yo oraba por él, me decía: pastora, la obra sigue, la obra no para, aliento de vida será grande. Sus hijos se congregan acá con su esposa. Él ya partió a los brazos del Señor, pero la iglesia sigue. Y sus hijos, Josué va a ser un pastor de esta casa. ¿Sabes por qué? Porque la obra sigue. Porque Dios mismo le puso esa palabra en la boca. Días antes, los últimos días de que él partiera a los brazos del Señor. Y él dijo: la obra no puede parar, pase lo que pase, la obra tiene que seguir. Y esa obra va a continuar en su esposa, va a continuar en Josué, va a continuar en los niños, porque la obra sigue, la obra no para, la obra de Dios no puede parar, aunque el diablo la quiera detener. La obra que Dios escribió un día en los cielos para esta tierra, para esta generación, nadie la para, nadie la para. Y eso debe estar en tu corazón, porque los hijos de tus hijos van a
llenarse de la visión del Padre, del corazón del Padre, porque hay diseño, porque hay planes, porque hay propósito, porque sembraste un día con lágrimas, con regocijo lo vas a cosechar. Aliento de vida, venga, póngase de pie, y todos los que realmente quieren caminar en la visión que Dios ha puesto en esta casa, aliento de vida para las naciones, pase al frente. Solo los que caminan en la visión, los que creen en ella, los que creen, los que la reconocen, los que la valoran, los que caminan con ella, los que creen a lo que Dios ha puesto en esta casa, que no es de hombre, sino de los cielos, y que quieren ser transformados, aquellos que quieren oír la palabra y no quieren ser solo estimulados y emocionados para sentirse bien, sino quieren que realmente la palabra impacte en su vida, traiga un cambio, traiga liberación, que realmente el poder de Dios se manifieste para la gloria del Señor. Todos los que creen a mi palabra, dice el Señor, serán abastecidos, serán fortalecidos. Todos los que creen al mensaje, a mi mensaje de salvación, de transformación, todos los que han decidido creer, dice el Señor, yo les bendeciré, yo les restituiré todo lo que el diablo les ha robado. Todos los que han decidido creer a mi palabra, mi palabra no volverá vacía, producirá fruto, mucho fruto. Valentina, mucho fruto en ti, en tus hijos, mucho fruto el Señor tiene para tu casa. Vas a reverdecer, porque en ti está la visión del Señor, porque en ti está el corazón dispuesto. Aunque te ha costado, aunque no has entendido, el Señor te dice en esta hora, oh, por cuanto has creído, yo te bendeciré. Por cuanto has decidido honrarme a pesar de todo, yo te voy a bendecir a ti y a tu generación. El Señor te dice, yo tengo ministerio para ti, para tus hijos. Josué va a ser pastor, Isaías va a ser pastor. Tengo ministerio para ti, dice el Señor. Aleluya, levanta tus manos al cielo y adora. Porque el que decide creer a la palabra, el que decide creer a la palabra le dará vida, la palabra traerá cambio, la palabra traerá poder, libertad, sanidad. El que decide honrar mi palabra, el que decide creer en ella, rendirse a ella, Dios le bendecirá. Eso te dice el Señor, porque el que me niega, el que niega la palabra, me está negando a mí, dice el Señor, no a hombre, sino que me niega a mí. Pero tú, el Señor te ha traído para creer a la palabra de justicia. Oh, arriba paso, levanta tu mano al cielo, porque este día, esta mañana, Dios te hace un llamado para caminar en el propósito, para caminar en la visión, en la palabra profética, y creer a tus profetas, creer a los hombres de Dios, a creer al Espíritu de Dios, creer a la palabra manifestada. El Señor te llama a creer, a correr en la visión, a correr en la visión de la casa, a correr en la visión de tus pastores, a correr, a caminar con ellos, a tomar el arado, a no volver atrás, a avanzar en lo que Dios nos ha declarado. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado esta tierra. Dios colocó aliento de vida en Maipú de Chile para hacer una obra grande. Dios te llamó a esta casa para bendecirte, para proveerte, para sustentarte, para amarte, para hacer de ti milagro, para hacer de tus hijos milagro, para bendecir tu tierra, para sanar tu tierra. Levanta tu mano al cielo, rinde tu corazón al Señor. Esta es una casa de bendición, esta es una obra de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, rinde, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, y en esta mañana entregamos nuestra vida con pasión, con quebranto, con arrepentimiento.
crecimiento, para que la palabra produzca el fruto, para que la palabra produzca a la obra poderosa. Bendecimos nuestra tierra. Declaramos en el nombre de Jesús que aliento de vida es a las naciones, aliento de vida corre por las naciones, aliento de vida corre por los continentes de la tierra, por Europa, por Estados Unidos, por Norteamérica. Aliento de vida corre por los continentes de África. Aliento de vida corre por toda la tierra. Bendecirá, adorará y levantará un altar de adoración. Aleluya, para que muchos hombres y mujeres se conviertan al Señor. Aleluya. Y Dios te usará a ti. Dios te tomará a ti para que tú seas un altar, el tabernáculo de Dios en la tierra, para que muchos se puedan conectar con ese Dios de la vida y muchos puedan conocer a Jesús, el Señor, como el Señor y Salvador de toda la tierra. Aleluya. Te adoramos, dígale al Señor: te adoro, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, para que tú hagas de mí, para que Cristo viva en mí, para yo no ser el mismo, para ser cambiado, para ser un evangelista, para ser un profeta, para ser un hijo, un adorador, una adoradora. Aquí está mi corazón, Señor, te lo entrego, porque una unción poderosa está descendiendo hoy, está rompiendo las cadenas, está rompiendo la ceguera espiritual, está cayendo la ceguera, está cayendo. El Señor te está haciendo un hombre nuevo de transformación, de cambio, para cambiar a otros. Todo lo que has vivido tú será como testimonio para dar luz a otros, porque este día el Señor te da un corazón nuevo y te hace un hombre nuevo para el llamado, para predicar, para establecer mi obra a través de ti. Se enciende tu corazón con quebranto, se enciende tu corazón con pasión, porque mi amor, mi poder, mi presencia está sobre ti ahora. Aleluya, en el nombre poderoso. Nunca más serás el mismo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te dice que ahora eres un Pablo renovado, un Pablo transformado. Antes te llamabas Saulo, pero ahora serás un Pablo, porque vas a tener un encuentro poderoso con mi presencia. Te dice el Señor: te cambio el pasado, cambio tu vestidura, te dice el Padre. Aleluya, para que me sirva, porque hay ministerio, Wilson, en ti. Hay ministerio, hay llamado de Dios en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria, santo. Levanta tu mano al cielo y dale gracias al Señor. En esta mañana el Señor está en este lugar. El Señor pone fundamento, que es la palabra del reino, y esa palabra del reino dará mucho fruto en ti. Serás un árbol con mucho fruto, una rama fructífera, te dice el Señor. Levanta tus manos, una rama fructífera. Hija, vas a dar a luz, vas a fructificar en el nombre de Jesús en esta casa. Vas a ser como un árbol plantado junto a las aguas, con muchas aguas, te dice el Señor. Dios te planta en esta casa, Dios te edifica en esta casa, y Dios hace todo nuevo en tu vida, en tu familia. Aleluya, vas a ser edificada, vas a ser transformada. Aleluya, poder de Dios desciende en esta mañana sobre tu vida. Recibe la presencia de Dios. Mi corazón, el corazón de la casa, el corazón de la hija, el corazón de una hija, aleluya, que está dispuesta a recibir, que está dispuesta a soñar con papá, que está dispuesta en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, te adoramos, te adoramos.
Levanta tus manos al cielo, bendice la obra de Dios. Dile, estoy dispuesto para edificar. Dile, estoy dispuesto para construir. Estoy dispuesto para obedecerte, para ser fiel a ti. Aleluya, me tomo de tu palabra. Dile con tus propias palabras, camino en la visión de los cielos, la visión de tu palabra. Creo en ella, correré en ella. Aleluya, me esforzaré, trabajaré. Aleluya, porque creo en cada palabra tuya, Señor. Porque sé, Señor, que este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor, para servirte. Aquí está mi vida. Aleluya. Dispuesto para toda buena obra. Gloria. Dele un aplauso y dele gracias al Señor. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.